Hoy en día las noticias hablan de eventos históricos, nunca antes vistos. Catástrofe, jamás visto. Esas son las palabras que usan los noticieros para describir los eventos que nosotros estamos viviendo. Nuestra pasión es que Dios alcance y restaure la vida de tus hijos, tu matrimonio y tu familia. Por eso nuestro deseo es que la palabra de Dios toque tu vida hoy. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Esto es importante, amado. La iglesia no puede estar en tinieblas, en el sentido de entender las cosas que están sucediendo. ¿Para qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dios nos está diciendo, mira, no permitas que ese día te sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros, los que hemos recibido a Jesús, somos hijos de ¿qué? De luz y del día. No somos ni de la noche ni de las tinieblas. Por esta razón, no durmamos. Diga, no durmamos como los demás. Dormir es un estado inconsciente de lo espiritual. No tienes ninguna conciencia de lo que está pasando espiritualmente. Porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. Cuando tú estás sobrio, tú estás consciente de tu realidad. ¿Verdad que sí? El borracho no se da cuenta, pero el sobrio está muy consciente de la hora, del sitio donde está, de la gente que estaba allí. Y Dios pide que nosotros seamos sobrios. Ahora vamos a Apocalipsis 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio del ángel ¿a quién? A su siervo. Y subraya la palabra siervo. Eso es bien importante. Siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra y de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora bien, hay una bienaventuranza. ¿Para quién? Para el que lee. Pero solamente leer. Los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Puede estar sentado. Cada vez que hay un evento de un desastre sin precedente y catastrófico, yo me remonto inmediatamente a mi experiencia con el Espíritu Santo de los años 77 y 78. Porque algunos aquí tal vez lo saben, otros no. En ese tiempo yo no era creyente. Yo siempre digo que Dios me llamó a mí estando sentado en la silla de una barra. Y yo escuché una voz que luego entendí era el Espíritu Santo que me decía que qué yo hacía allí, en aquel lugar. Y esa pregunta solamente revolucionó toda mi vida. Porque como no era una pregunta mía particular, sino de la voz del Espíritu, causó una gran inquietud. Y yo comencé a preguntarme lo que la voz me decía, qué yo hacía en ese lugar. Y pues comencé a pensar, estoy perdiendo mi tiempo irremediablemente con todos estos borrachos, hablando tonteras, locuras. Y ahí comenzó mi experiencia con el Espíritu Santo. Y yo las experiencias mías las viví en mi casa. Y mi esposa es testigo, porque ella vivió conmigo las experiencias que yo tuve, donde yo tuve unas visiones del tiempo del fin. Y yo vi unos eventos que iban a sacudir al mundo.
Y en ese momento yo oí dos palabras. Cuando digo oí, fue en mi mente. Pero es un oír de que tú sabes que no eres tú, porque tú dices de dónde salen esas palabras. Y yo oí esas dos palabras, que teníamos que estar unidos y preparados. Y yo decía, pero... Y mi esposa, cuando yo le decía, porque yo se lo decía a ella, Lizzy, tenemos que estar unidos y preparados. Me decía, pero ¿y para qué? Y yo le decía que no sabía. Lo único que yo le hacía era repetir lo que yo escuchaba, pero no entendía el significado que tenían esas palabras. Sin embargo, en la medida que fueron pasando los años y han ido surgiendo los eventos catastróficos sin precedentes que estamos nosotros viendo, y yo voy a hacer un recuento breve aquí de lo que Dios me pidió que hiciera, he podido comprender cuán importantes son esas palabras de estar unidos y preparados. Son bien significativas. Cuando yo tuve las visiones de los días postreros, yo me enfermé físicamente, dolor de cabeza, malestar estomacal. Yo no quería tener y volver a vivir esas visiones que tuve, porque eran eventos, desastres, catástrofes, que yo pensaba que iban a ser inmediatas, porque como yo no sabía, ¿verdad?, en el contexto que Dios me la estaba dando, yo pensaba que todo eso iba a comenzar a suceder de la noche a la mañana, que era inminente. Pero en la medida que el Espíritu Santo me fue guiando, comprendí que era un proceso de años. Y en la medida que seguía las indicaciones del Espíritu Santo, entendí cómo iban a suceder esos eventos. Y yo comencé, porque desde el principio el Espíritu Santo me dijo, quiero que investigues y analices todo el acontecer noticioso del mundo. Y eso yo me dediqué a eso por todos esos años, hasta el día de hoy. Pero me concentré mucho en los desastres, catástrofes como lo son los terremotos, porque una de las experiencias pues fue con terremotos, de las visiones que tuve. Y me concentré mucho en buscar información sobre eso. De tornados, huracanes, explosiones volcánicas, tsunamis. Y lo que he podido descubrir en términos de mi análisis e investigaciones en estas pasadas décadas es que los desastres naturales han ido en aumento, tanto en intensidad, magnitud, así como en una escalada continua. Y luego de eso, el Espíritu Santo comenzó a llevarme también a ver eventos mundiales en términos políticos, lo que estaba pasando socialmente, eclesiásticamente, científicamente, y todo lo que tenga que ver con el quehacer humano, y que se pudiera correlacionar con la profecía bíblica. De hecho, yo tengo en mi computadora un expediente que se llama Eventos que marcaron la historia y la profecía, que yo vengo recapitulando y trayendo a base de mi observación. De hecho, yo tengo también periódicos del año 77-78 que están amarillos, como constancia de que yo comencé ese análisis desde principios de mi experiencia con estas visiones. Pero luego el Señor me dijo, yo quiero que vayas haciendo un registro. Y yo coloqué ese registro bajo el tema eventos que marcaron la historia y la profecía. Y cada vez que haya algún evento yo lo voy actualizando para mantener la secuencia. Y cada vez que lo veo y le añado eventos, yo me quedo maravillado cuántos eventos sin precedentes y proféticos ha visto esta generación. Y yo jamás pensé que vería tantos eventos impactantes en una secuencia continua tan extraordinaria que confirman la profecía bíblica. Mire las cosas que yo comencé a notar. Yo tengo aquí desde los 1913, pero voy a comenzar con lo que pasó a partir del 77 y 78, que fue que yo tuve mi experiencia. En el 80 estalla el volcán de Santa Elena en Washington. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eso fue un evento que marcó la historia en los Estados Unidos con ese evento. Fue masivo, fue increíblemente impactante, tuvo unos destrozos en la localidad y los científicos abrieron sus ojos a una realidad bien grande de lo que puede ser el estallido de un volcán. Después, en el 1989,
Huracán Hugo. ¿Se acuerdan de Huracán Hugo? Nunca antes de eso habíamos visto un huracán de esa categoría. Luego, en el 1992, el huracán Andrew, el primer evento atmosférico categoría 5 que llega a las costas de Estados Unidos. Y recuérdese que el Señor me dijo que iban a ser eventos sin precedentes, históricos, que nunca esta generación había visto. Luego tuvimos al huracán George en el 1998. Luego la caída de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan de eso? En el 2001, eventos que nunca esta generación ha visto. Y eso fue ese conglomerado de eventos. Yo lo vi, pero como cuando hay unas noticias de estas de fin de año que te enseñan todas las noticias que salieron del año. Así era que yo veía eso en mi mente corriendo de esa forma. No podía distinguir ninguna en particular, pero sabía que eran de gran envergadura y de gran impacto. Al punto que una vez yo le dije al Señor, porque yo me quedé con un sentir de que cuando iba a suceder un terremoto, a mí me daba una inquietud, un malestar, un desasosiego. Y cuando abría al otro día el periódico, dicho y hecho, un terremoto que surgía. Y eso me pasó como por 3 meses. Y era algo que el Espíritu Santo ponía en mí para que yo buscara la noticia. Pero en una ocasión yo dije, Señor, quítame esto, porque me está haciendo daño. Porque me enfermaba, me ponía nervioso, me ponía bien tenso, no podía dormir. Y gracias a Dios, después de los 3 o 4 meses, eso se me fue. Seguí buscando y analizando y investigando, pero ya no me daba esa ansiedad. Y cuando yo leí en la palabra, eso le pasaba a Daniel. Cuando Daniel tenía las visiones, dice que caía como muerto y se enfermaba. Físicamente se enfermaba. Pues después de eso, en la caída de las Torres Gemelas, 2001, en el 2004, el tsunami de Indonesia. Un evento de una magnitud de 9.3 que dejó un saldo en cuestión de minutos de 230,000 personas. Dígame si estos no son eventos de otro nivel y que nunca esta generación había visto. De hecho, se dice que el axis de la tierra se tambaleó, y fíjate que la palabra de Dios dice que la tierra se tambalearía como un borracho, y usa esa palabra, y los científicos usaron esa palabra, que the axis of the land wobbled, y wobble de que se tambalea. En el 2005 el terremoto de Pakistán 7.6, mueren 75,000. En agosto del 2005, el huracán Katrina, categoría 5, otro categoría 5 que llega a los Estados Unidos, y este rompe los récords del mayor desastre, la mayor cantidad de muertes habidas en la nación de Estados Unidos. En el 2008, otro terremoto, y estoy mencionando solamente los más importantes porque entre esos hay muchos otros terremotos que se han dado. En China, uno de 7.9, donde mueren 70,000 personas. En el 2010, inundaciones sin precedentes en Australia, China, Venezuela, Colombia, Estados Unidos e India. Y en enero 11 del 2010, ¿se acuerdan? El terremoto de Haití, con cerca de 222,000 personas muertas. No estamos hablando de eventos de pequeña magnitud, estamos hablando de eventos que sacuden a una sociedad, a una nación, y 222,000 personas, amado, una cantidad astronómica de gente que mueren en un abrir y cerrar de ojos, porque un sismo es un abrir y cerrar de ojos. Luego, en febrero 27 del 2010, que me recuerdo que ese día estábamos celebrando el Congreso Profético con el doctor Bill Jones, nos dan la noticia del terremoto de Chile de 8.8. Ahí no mueren mucha gente porque ellos están muy preparados sísmicamente hablando, pero fue un evento de 8.8 en la escala Richter. En el 22 de febrero también, anterior a esos días, un terremoto en Nueva Zelanda de 6.3 que destruyó masivamente la ciudad. Y luego, en marzo 11 del 2011, ¿se acuerdan? El terremoto tsunami de Japón. Un evento jamás visto
por nadie, y la comunidad científica quedó totalmente impactada, y eso abrió los ojos a la realidad de lo que representa ese tipo de eventos. Ese evento fue de 9.0 en la escala. Mueren entre desaparecidos y muertos casi 20,000 personas. Dicen que Japón se movió 13 pies más cerca de Estados Unidos y se afectó el axis de la Tierra por 1.6 microsegundos. O sea, estamos hablando son eventos que ninguno de nosotros había visto, ninguna otra generación, y tan corridos y en secuencia, y cada uno deja perplejo a la humanidad. Y de hecho, cuando yo me convertí, uno de los primeros libros que yo tuve en mis manos fue La Visión de David Wilkerson. Y David Wilkerson tuvo esas mismas visiones en el año 73. Fíjate que Dios le estaba dando esas visiones a muchas personas en ese tiempo de lo que venía. Y a David Wilkerson lo catalogaban de loco, de que estaba fuera de sí, de que él era un predicador de gloom and doom. Pero todo lo que él dijo aquí que iba a suceder, sucedió, está sucediendo y va a seguir sucediendo. Y él habló de la preparación que había que tener, tanto espiritual como física, en este libro. Mucho se ha dicho sobre la separación de la Iglesia y el Estado, un tópico que enciende pasiones en ambos lados de la discusión. ¿Puede la Iglesia influir en el Estado? ¿Necesitamos a Dios para edificar una sociedad estable? ¿Cuán importante es que un líder crea en Dios? El ministerio Tocando tu Vida introduce la serie La Fe, la Iglesia y el Estado. Esta serie de mensajes te ayudará a entender la relación entre la Iglesia y el Estado y la relevancia de la fe en un mundo postmoderno. El pastor Bonilla discute ejemplos históricos de las repercusiones de gobiernos ateos y secularistas, la importancia de la fe en la toma de decisiones del Estado, el rol de la Iglesia en la nación, líderes ilustres con una base de fe en Dios. Si interesas recibir esta serie de 3 mensajes, llámanos al 787-765-4399 y te diremos cómo adquirirla. Llama ahora al 787-765-4399 y adquiere la serie La Fe, la Iglesia y el Estado. Serie de 3 discos que puedes adquirir llamando al 787-765-4399. 787-765-4399. O visitando nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. Y como yo le dije, amado, yo me concentré mucho en la parte de los desastres, los terremotos, porque eso fue lo más que yo vi. Y por eso pero entonces el Señor me decía, no, pero tienes que buscar lo que está pasando a nivel social, lo que está pasando a nivel político, lo que está pasando a nivel eclesiástico. Y busqué, y para el 1981 surge el HIV. A consecuencia del pecado de Sodoma. En el 1987 se funda el Instituto del Templo en Jerusalén. En el 87. El Instituto del Templo, que está diseñado para ir proveyendo a construir un tercer templo con todos los rasgos de esos templos que habían antes, pero que en este templo es que se va a sentar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y que hay un instituto del templo preparando eso para erigir ese tercer templo, cuando eso es algo que ciertamente la palabra lo especifica. Amén, amado. En el 2000 surge el movimiento LGBT y el movimiento gay como una fuerza mundial. Luego de eso, amado,
y por el estilo, hay muchos otros datos de cosas sociales que han pasado, pero no quiero enfatizar en eso, sino solamente algunos datos, porque quiero enfatizar de la importancia que tiene que nosotros estemos unidos y preparados. Y yo he analizado estas dos palabras de estar unidos y preparados, y cada vez en la medida que uno madura y crece más, uno va amplificando, como hace poco le dije, la visión y el entendimiento de las cosas. Y unidos y preparados tiene una connotación bíblica bien importante, amado. Muchos aspectos de lo espiritual, de lo profético, tiene que ver con unidad y preparación. Amén, amado. Y es una unidad y preparación física y espiritual. Las dos tienen que ir de la mano. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6. Nosotros hablamos mucho en este contexto de Noé. ¿Por qué decimos eso? Porque Jesús dijo que estos días se iban a ¿qué? A parecer a los días de ¿quién? De Noé. Pues si es así, debemos analizar la vida de Noé, como el Espíritu Santo me decía, de saber qué hizo Noé en preparación a lo que él iba a vivir con el diluvio. Y hubo preparación espiritual, pero hubo preparación física y material. Y nosotros tenemos que considerar esto, porque cuando hay catástrofes, desastres, tú no puedes depender del gobierno, porque el gobierno no tiene la capacidad de manejar desastres y catástrofes de las magnitudes que nosotros hemos vivido en estos tiempos. ¿Cómo Japón pudo enfrentar lo del tsunami? Tiene que dejar que pase, destruya y entonces comienza la reconstrucción. Mientras tanto, en ese lapso de tiempo, el que queda vivo tiene que buscársela. Y si estás preparado, pues el momento se hace un poquito menos difícil. Amén. Y yo vi que Noé hizo ambas preparaciones. Mira lo que dice Génesis 6, versículo 17. Cuando Dios le advierte y le muestra, ¿por qué? Porque él era un siervo. Por eso la importancia que le dije, subraya la palabra siervo. Porque Dios a sus siervos les dice las cosas que van a suceder. Pero siervo es una persona que está sometida por completo al Señor, que le sirve, que Dios le habla y él hace. No, un siervo no es alguien que escucha y no hace nada. Un siervo es alguien que escucha y hace lo que le piden, y que es continuo, y que Dios puede depender de ese hombre para llevar a cabo una función. Así que esa virtud de siervo no la tiene todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de la obediencia. Pero cuando tú eres obediente en todo lo que Dios te pide, desde lo mínimo hasta lo máximo, Él te va a mostrar, Él te va a decir, Él te va a anticipar. Amén, amado. Las cosas que han de suceder. Y aquí Él le dijo, mira, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Eso es una declaración bien severa. Todo va a morir. Pero estableceré mi pacto ¿con quién? Contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Mira el pacto. Te voy a guardar a ti y a los que estén contigo. Y yo entiendo que esa promesa está para nosotros en este tiempo también. Para los siervos, los que buscan, los que se dejan guiar. Amén, amado. Y mira lo que dice en el versículo 20, 21 y 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo, y subraya la palabra todo lo que Dios le mandó. Fíjate lo que le dice: toma contigo alimento, almacénalo y servirá de sustento. Dos cosas: preparación espiritual, estableceré mi pacto contigo, y preparación física y material.
Dios te bendiga, amado hermano. Como te estuve exponiendo en el mensaje que acabas de escuchar, estamos viviendo un tiempo de grandes cambios que están estremeciendo a los hombres y seguirán estremeciendo. Y hay un llamado de parte del Señor a nosotros buscar una relación seria con Él, su palabra y su Espíritu Santo, porque estamos viviendo esos tiempos de grandes cambios que nos están afectando y nos afectarán a todos. También, aparte de lo espiritual, Dios nos está llamando a tener también una preparación física y material ante los eventos que están sacudiendo al mundo, que pueden alterar la forma normal en que estamos viviendo. Y por eso debemos prepararnos aún en lo físico, teniendo suministro, un plan de emergencia, que tú y tu familia puedan seguir en el momento que haya una calamidad o una catástrofe natural, como estamos viendo en diferentes partes del mundo. Así es que esta es la exhortación que te estamos haciendo para que en estos tiempos posteros tú puedas estar unidos y preparados como Dios nos mandó a través de ese mensaje muchos años atrás. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.